Hay iglesias en Europa donde durante siglos se han venerado cosas que hoy nos parecerían imposibles. Un frasco con la leche de la Virgen María, una reliquia que afirma contener el último suspiro de San José y una parte también del cuerpo de Cristo que provocó uno de los debates teológicos más extraños de la historia. Durante siglos, millones de personas peregrinaron para ver estos objetos. No estamos hablando de leyendas modernas, estamos hablando de reliquias reales que han sido veneradas durante siglos. Hoy vamos a recorrer 10 reliquias cristianas tan extrañas que parecen imposibles. Y quédate hasta el final, porque la última historia mezcla misticismo, política y dictadura de una forma realmente inquietante. Soy Luz, ya me conocéis, y esto es Antrópica, la antropología desde el umbral. Antes de empezar te voy a pedir algo, quédate al menos hasta la mitad del vídeo, porque allí aparecen 3 reliquias relacionadas directamente con el cuerpo de Cristo y una de ellas provocó, no lo vas a creer, uno de los debates teológicos más extraños de toda la Edad Media. En nuestro número 1, el suspiro de San José. Fijaos, en algunos monasterios medievales se afirmaba conservar el último suspiro de San José. La reliquia consistía en pequeños recipientes sellados porque, según la tradición, cuando San José murió, su último aliento habría sido capturado en un frasco por quienes estaban presentes. Puede parecerte una idea absurda para la mentalidad nuestra mentalidad moderna, pero en la cultura medieval el aliento tenía un significado profundamente simbólico. La palabra latina spiritus significa al mismo tiempo espíritu, aliento y alma. Respirar era literalmente la manifestación física de este espíritu. Por eso conservar el último suspiro de un santo significaba conservar su esencia vital en el momento de morir. Este tipo de reliquias nos recuerda algo muy interesante. La religiosidad medieval no solo veneraba los huesos de los santos, también veneraba los fluidos, los gestos y los momentos de transición entre la vida y la muerte. Pero lo verdaderamente extraño es que esta no fue la única vez que los cristianos intentaron capturar algo invisible, como si fuera un objeto físico, porque en la Edad Media también se veneró algo todavía más difícil de explicar. Una reliquia que supuestamente había caído. Nos vamos al número 2. ¿De dónde había caído? Del propio Espíritu Santo. Seguimos en época medieval. En otros santuarios medievales se veneraron plumas que supuestamente pertenecían al Espíritu Santo. Para entender esto hay que recordar una escena muy conocida del Evangelio. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. A partir de ese momento, la paloma se convirtió en uno de los símbolos más importantes del cristianismo. En el arte medieval, ya lo sabéis, aparece constantemente. Todo esto sobre el bautismo de Cristo, sobre los apóstoles en Pentecostés o incluso también inspirando a los propios evangelistas. Recordad la iconografía. Pero en la Edad Media ese símbolo se empezó a interpretar de una forma totalmente literal. Si el Espíritu Santo había descendido en forma de paloma, podría haber dejado alguna pluma, sería lo lógico. Así que aparecieron reliquias que afirmaban conservar plumas del Espíritu Santo. Ni que decir tiene que probablemente eran plumas de aves comunes, pero para los creyentes medievales representaban algo extraordinario, un fragmento material de una presencia divina. Y esto nos va a mostrar algo fascinante, cómo un símbolo teológico puede transformarse en objeto físico de culto. Y a su vez esto nos lleva también a otra reliquia que también transforma algo profundamente simbólico en algo tangible. En nuestro puesto número 3 vamos a hablar de las lágrimas de María Magdalena. Porque sí, en algunos santuarios se afirmaba también conservar las lágrimas de María Magdalena. Esta tradición, vamos a decir que se inspira en un episodio muy conocido del Evangelio. María Magdalena aparece llorando a los pies de Jesús y además está secando sus pies con su cabello.
En la tradición cristiana, ese gesto se convirtió en el símbolo por excelencia del arrepentimiento absoluto. Las lágrimas representaban la transformación interior, el paso de una vida de pecado a una vida de santidad. Por eso algunos santuarios afirmaban haber conservado esas lágrimas en pequeños frascos o ampollas. Para los peregrinos medievales, estas reliquias tenían una dimensión profundamente emocional. No eran reliquias de poder, eran reliquias de redención. Ni que decir tiene que la historia de María Magdalena ha sido reescrita en los últimos años. Pero no vamos a entrar nosotros en eso porque seguimos con nuestras reliquias. Pero ahora entramos en la parte más extraña del vídeo, porque algunas reliquias no pertenecen a santos, pertenecen al propio cuerpo de Cristo. Hasta ahora hemos visto reliquias relacionadas con santos, sí, pero a partir de aquí entramos en un terreno bastante más delicado, porque algunas reliquias medievales afirmaban conservar fragmentos del propio cuerpo de Jesucristo, y eso provocó evidentemente discusiones teológicas realmente incómodas. De hecho, fijaos que uno de estos objetos obligó a los teólogos medievales a preguntarse algo bastante sorprendente. ¿Puede una parte del cuerpo de Cristo existir separada de su divinidad? Vamos a ello. En nuestro número 4 vamos a por el pañal del niño Jesús. Como lo estás escuchando, en algunos santuarios también se veneraron pañales del niño Jesús. Y la tradición se basa en un detalle aparentemente simple, muy simple del Evangelio. En el relato del nacimiento se dice que María envolvió al recién nacido en pañales y lo acostó en un pesebre, ¿verdad? Bueno, pues ese gesto cotidiano tuvo una enorme carga simbólica. Para los teólogos medievales demostraba algo muy importante, que Dios se había encarnado de forma completa en un cuerpo humano. Por eso los pañales se convirtieron en reliquias muy valoradas, en lugares como Aquisgrán. En Alemania también se veneraban reliquias textiles relacionadas con el nacimiento de Cristo, que os podéis imaginar que atraían a miles y miles y miles de peregrinos, porque tocar esos tejidos significaba tocar la infancia de Dios, ¿verdad? Pues quédate porque la reliquia que viene es aún más extraña. Y esta vez no hablamos de ropa, sino de una propia parte del cuerpo de Cristo. Sí, nos vamos al número 5 de nuestro ranking. No te lo vas a creer, pero estamos hablando del ombligo de Cristo. Y es así, en la Edad Media también circuló esta reliquia sorprendente. El razonamiento teológico era curioso, pero lógico dentro de su contexto. Si Jesús nació como cualquier ser humano, debía haber tenido cordón umbilical. Y si ese cordón fue cortado, ¿qué ocurrió con él? Así que ya lo tenemos. Algunos monasterios afirmaron conservar ese fragmento, ese tipo de reliquias. Nos revela algo fascinante sobre la mentalidad medieval. Los pensadores cristianos reflexionaban obsesivamente sobre los detalles físicos de la encarnación. Cada aspecto del cuerpo de Cristo tenía implicaciones teológicas profundas, pero yo creo que ninguna de estas reliquias generó un debate tan fascinante como la que viene ahora, y créeme que no te la vas a creer. En nuestro número 6 hablamos de el santo prepucio, como lo has escuchado, el santo prepucio. Según el Evangelio de Lucas, Jesús fue circuncidado 8 días después de su nacimiento. Ese pequeño detalle bíblico dio lugar a una pregunta inesperada. Claro, ¿qué ocurrió con el prepucio? Pues durante la Edad Media aparecieron más de 12 reliquias diferentes que afirmaban conservarlo. La más famosa se veneró durante siglos en Calcuta, Italia, y esta reliquia provocó debates realmente sorprendentes, porque algunos pensadores medievales llegaron a preguntarse si el prepucio había ascendido al cielo
junto con el cuerpo de Cristo, y otros, en cambio, discutían si seguía existiendo en la tierra como reliquia. Tengo que contaros que la reliquia, esta reliquia de la que estamos hablando, la que estaba en Cálcata, desapareció misteriosamente en 1983 y desde entonces el Vaticano prácticamente ha evitado hablar de este tema. Pero todavía no hemos llegado a la historia más inquietante, porque hay una reliquia que no pertenece a la Edad Media, pertenece a la historia reciente de España y durante casi 40 años estuvo guardada en la habitación privada de un jefe de Estado. Pero antes de ir ahí, vamos a otra reliquia sorprendente, la número 7, la leche de la Virgen María. Es cierto, durante siglos circularon por Europa frascos que afirmaban contener leche de la Virgen María. Y la tradición procede de un lugar muy concreto, la Gruta de la Leche en Belén. Según la leyenda, mientras María amamantaba al niño Jesús, una gota de leche cayó sobre la roca y la piedra se volvió blanca. Desde entonces los peregrinos recogían polvo de esa roca porque se creía que ayudaba a las mujeres a producir leche materna. No me digáis que no es bonito. Bueno, pues este fenómeno se extendió tanto que, ¿qué pasó? Pues ya lo sabéis, comenzaron a aparecer reliquias de leche mariana, vamos a llamarla así, por toda Europa. Había tantas que el reformador protestante Juan Calvino ironizó diciendo que si todas fueran auténticas, María habría producido más leche que una vaca. Perdón, no son palabras mías, son palabras de Calvino. Nos vamos a la número 8, la cabeza de Santa Catalina de Siena. En la Basílica de San Domenico en Siena se conserva la cabeza momificada de Santa Catalina de Siena. El resto del cuerpo está en Roma, pero la cabeza fue llevada a Siena por devotos que querían conservar una parte de la santa en su ciudad. Durante siglos los fieles acudieron a contemplarla, porque ya sabéis, estamos hablando de una mentalidad medieval y esto no era algo macabro, era una forma de mantener la presencia espiritual de la santa en la comunidad. Por cierto, que si habéis llegado hasta aquí, os recomiendo que veáis el anterior vídeo sobre los cuerpos incorruptos, porque ahí hablamos también de estas cosas. Pero ahora sí que nos vamos a nuestro número 9. La sangre de San Genaro. De verdad os lo digo, a mí esta reliquia concretamente me produce, no sé, me parece un hecho bastante milagroso y creo que la ciencia todavía no ha podido darle una explicación. Vamos para allá. En Nápoles se conserva una reliquia extraordinaria. 2 ampollas que contienen la sangre de San Genaro, un mártir del siglo IV. Normalmente esta sangre aparece solidificada, pero varias veces al año la sangre se vuelve líquida. Miles de personas se reúnen en la catedral para presenciar el fenómeno, como no podía ser menos. Cuando la sangre se licúa, se interpreta como un buen presagio para la ciudad. Cuando no ocurre, muchos napolitanos lo consideran una señal inquietante, señal de que alguna catástrofe o algo malo va a pasar en la ciudad. Y por fin llegamos a nuestra reliquia número 10. Es la mano de Santa Teresa. Y nos lleva evidentemente a España. Cuando Santa Teresa de Ávila murió en 1582, su cuerpo fue exhumado. Según los testimonios, algunas partes de este cuerpo aparecieron incorruptas. Una de sus manos fue separada como reliquia, como también pasó con otras partes de su cuerpo, pero vamos a centrarnos en este. Lo sorprendente aquí ocurrió siglos después. Durante la Guerra Civil Española, la mano terminó en manos de Francisco Franco. Franco la conservó durante décadas en su mesilla de noche, la llevaba incluso en algunos viajes oficiales, porque creía que la reliquia tenía poder protector. Tras su muerte, la mano finalmente regresó al convento de Alma de Tormes. Podemos mirar estas reliquias y pensar que son absurdas. Un suspiro guardado en un frasco, un pañal divino, una pluma del Espíritu Santo, una mano incorrupta. Pero, ojo, porque desde la antropología sabemos algo muy importante. Las reliquias no son simples objetos,
son auténticos puentes entre el mundo humano y lo sagrado. Son formas de hacer tangible aquello que por definición es invisible. Porque el ser humano no solo necesita creer, también necesita algunas veces tocar el misterio con las manos. Y ahora sí, quiero saber algo. De todas estas reliquias, ¿cuál te ha parecido más increíble? Te leo en comentarios. Y si te interesa explorar los misterios religiosos desde la antropología, suscríbete, porque en Antrópica no miramos el misterio desde fuera, lo estudiamos desde ese lugar incómodo y fascinante que es el umbral. Nos vemos en el próximo capítulo.